Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a continuar viendo algunas funciones en Excel. Para ello contamos con una hoja o un libro que contiene 4 hojas, como por ejemplo el menú principal, datos generales, una planilla, filtro avanzado, ficha de empleado. Vamos a realizar una ficha de empleado a través de los datos que tenemos en la hoja de datos generales. Para ello vamos a utilizar una función que se llama buscar V o dependiendo la versión podríamos utilizar consulta V. Primer punto que vamos a utilizar o vamos a realizar es lo siguiente. Yo quiero realizar una ficha acá para buscar cada uno de los datos de los empleados. Voy a copiar o primero voy a seleccionar los títulos que contiene mi hoja de datos, la cual se llama datos generales. Luego vamos a dar clic derecho, damos clic en copiar, colocamos el puntero en la ficha de empleado es decir, nos colocamos en la hoja donde queremos realizar esa ficha. Voy a ampliar un poquito la visibilidad de la hoja. Me voy a colocar en la fila 5. Voy a dar clic derecho y al dar clic derecho podemos notar que tenemos diferentes opciones de pegado. En este caso voy a utilizar la opción número 4 que se llama transponer, la cual cambia de posición los títulos. Si los tengo de forma horizontal los pasa a vertical o viceversa. Voy a dar clic. Voy a seleccionar sobre el número 5, voy a colocar el puntero, selecciono hacia abajo, voy a dar clic derecho, alto de fila, voy a colocar por ejemplo 20 y le doy a aceptar. ¿Qué sucede? Voy a ampliar un poquito la columna, doble clic. ¿Qué sucede si nosotros no seleccionamos sobre el número 5 y seleccionamos solamente de esta forma nuestro párrafo? Podemos utilizar en la pestaña de inicio las opciones que tenemos en el área de celdas. Lo que yo quiero es colocar un alto de fila, me voy a formato, le doy clic alto de fila y le voy a colocar 22, por ejemplo. Note, por favor, que si yo me coloco sobre el 5 y selecciono hacia abajo y doy clic derecho, tengo alto de fila. Si yo selecciono solamente la columna de datos y doy clic derecho, no cuento con alto de fila. Pero para ello voy a utilizar inicio, formato, en el área de celdas, alto de fila. Y acá es donde yo voy a colocar el alto. Le vamos a dar a aceptar. Voy a quitar este fondo, me voy a colocar en el área de fuente, busco el botecito o color de relleno. Le voy a dar clic sin relleno para eliminar esos fondos. Vamos a quitar la negrilla. Dejamos de esta manera nuestra ficha. Vamos a colocarle bordes. Vamos a tomar una fila además. ¿Por qué razón? Porque acá vamos a mostrar la información. Antes de realizar la consulta V, voy a validar el código. ¿Qué es una validación? Una validación nos permite seleccionar la opción que queramos. Por ejemplo, si estamos colocando fechas de nacimiento, el año en que nació la persona, al dar clic nos tiene que desplegar la información. Pero en este caso, ¿qué quiero que me despliegue? Yo quiero que me despliegue todos los códigos. Para ello vamos a colocar el puntero en la columna B5. Vamos a trasladarnos a la pestaña Datos y buscar la opción que se llama validación de datos. ¿En dónde? En herramientas de datos. Acá adelante de texto en columnas tenemos estas opciones. Damos clic. Voy a encontrar validación de datos. Al momento que quiero validar, me muestra la siguiente ventana de validación. En el área de configuración voy a seleccionar lista. Permitir. Es una lista. ¿Y dónde está esa lista? Es decir, el origen, en qué hoja la voy a encontrar, en qué columna.
Voy a colocar el puntero en origen, me voy a trasladar a la hoja datos generales, voy a seleccionar todos los códigos desde el primero hasta el último y doy clic en aceptar. Automáticamente me está mostrando una flechita. Al dar clic, acá están todos los códigos. Recordemos que tenemos 114 datos, por ende, tengo que bajar el puntero hasta encontrar el que quiero. Si yo quiero el código número 1, le doy clic. Si yo quiero quitar la validación, ¿cómo la quito? Le doy clic de nuevo a la opción validación de datos y acá tengo borrar todos. La vamos a volver a colocar. Acá ya no hay validación. Voy a borrar el código, le doy clic a datos, busco la opción de validación de datos, permitir cualquier valor. No, yo quiero una lista. ¿Dónde está esa lista? ¿Cuál es el origen? El origen está en datos generales. Selecciono todos mis códigos desde el 1 hasta el último, es decir, de la columna A2 hasta la columna y fila A115. Le doy a aceptar. Damos clic y seleccionamos el primer código. Luego que ya tengo validado, voy a aplicar la función de búsqueda. Me voy a colocar a la par de apellido para encontrar el apellido. Es decir, que para poder buscar información yo debo seleccionar un código y me va a mostrar el nombre, el apellido, etc. Vamos a colocar el puntero en la columna B y fila 6. Voy a dar clic en fórmulas. Si yo sé a qué categoría pertenece la función de búsqueda, le puedo dar clic a la categoría. En este caso, voy a darle clic a búsqueda y referencia y acá tengo buscar B. La otra manera de encontrarla es dando clic en FX o en insertar función. Escribo buscar, le doy clic a ir y automáticamente me va a mostrar las opciones de búsqueda. Voy a seleccionar buscar V, le doy a aceptar. Tengo la siguiente ventana en la cual yo debo cumplir con los argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? El valor buscado va a ser toda la vida el código que yo validé, es decir, el B5. Voy a fijar la celda con Fn y F4, es decir, la tecla de función acompañada del F4 dependiendo del tipo de computador que yo tenga. Si no me funciona con F4, debo buscar la tecla de función que aparece como Fn, muchas veces está de color blanco, otras veces está de color azul, para que pueda yo fijar. También se puede fijar de forma manual. Si usted no fijó, no encontró la opción, coloca el puntero antes de la B, presiona Shift y el signo de dólar, eso significa fijación. Después de la B fijo. ¿Y para qué nos va a servir? Eso quiere decir que el código es fijo, pero como está validado, va a variar. Pero estoy dejando fija esa celda de la B5. Luego tengo que elegir la matriz tabla. La matriz tabla significa ahí dónde está la información que yo quiero filtrar. Le doy clic a datos generales, selecciono todos mis datos. Le vamos a dar control inicio para ir al principio. Desde la A1 hasta la K115. De igual manera los voy a seleccionar, voy a colocar Fn, F4 para fijar. Esa base de datos es fija para todo. Indicador de columna significa que yo debo de colocar el nombre de la columna. Si yo le doy clic a datos generales para conocer las columnas, luego voy a borrar esta palabra datos generales. Por ejemplo, las columnas están nombradas de la A a la Z, es decir, que se repite el abecedario. Entonces tengo la columna A, B, C, D, F, etc. Pero yo no voy a decir A, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, para encontrar el nombre de la persona o el apellido, usted debe identificar en qué columna está. Por ejemplo, el apellido está en la columna B. Entonces no voy a colocar B, sino que vamos a colocar 2.
Luego, acá me muestra Marqués, pero Marqués no pertenece al código 1968. Luego en rango dice que debo colocar la palabra falso. ¿Sí? Dice es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, igual verdadero o omitido. Para encontrar la coincidencia exacta es igual a falso. Es decir, que coincida con lo que yo estoy pidiendo. Si yo escribo falso, puede ser con minúscula, mayúscula, automáticamente me colocó Burgos. Es decir, que el apellido del código que acabo de elegir pertenece a Burgos. Le doy a aceptar y listo. Si yo cambio de código, voy a encontrar otro apellido. No voy a realizar las demás filas. Lo que voy a hacer es darle clic al resultado, copio hacia abajo y me activó toda la misma información dentro de la columna. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a dar al Fernández 2 a la par del nombre, doy clic en FX y si la columna anterior era 2, esta columna es número 3. La siguiente va a ser 4, le doy clic a FX. La que sigue usted también puede contar acá, 1, 2, 3, 4, 5. Yo prefiero utilizar el asistente para hacer el cambio. Acá yo puedo darle doble clic y puedo cambiarla desde acá. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Le estoy cambiando el número de fila. De lo contrario, ya sabemos que le damos clic. FX. Acá nos toca la 8. Contamos si me equivoqué. Contamos acá. 2, 4, 6, 7. Efectivamente es la 8. ¿Por qué me dio un dato numérico si es una fecha? Ya vamos a modificarla. Esta sería 9, creo yo. Definitivamente. Esta es 10. Y la última es 11. Si ya tengo la información, vamos a corregir, por ejemplo, las dos fechas. Estos son tipos de formatos que muchas veces Excel no nos muestra el formato, pero nosotros tenemos que aprender la técnica de cómo cambiarlo. Le doy clic derecho, formato de celdas. Acá podemos notar que nos está mostrando un número general y es una fecha. Le cambio el formato, le doy a aceptar, no voy a elegir ningún formato. Ya tengo acá las fechas, tengo el salario, me voy a inicio, vamos a irnos a general. Le vamos a colocar el signo de moneda para que nos quede de esta manera. Vamos a colocarlos o alinearlos a la izquierda. Y como funciona mi ficha, voy a colocar acá un colorcito amarillo. Cuando yo doy clic y elijo un código X, toda la información tiene que cambiar, toda. ¿Sí? De esta manera, entonces, yo puedo hacer esas búsquedas inteligentes.